Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Seguramente ya viste nuestro primer video en el que contamos en qué museo se encuentran las pinturas más famosas del mundo. En esta ocasión vamos a traerte otras 10 obras más relevantes del mundo. Nos quedamos en los años 1800 y retomamos precisamente con una de las grandes joyas del romanticismo, el caminante sobre el mar de nubes. Esta imagen estamos seguros que la has visto una infinidad de veces. Está en todos los libros de historia del arte, del romanticismo, de todo. 1818, el año en que la pinta Caspar David Friedrich. Mismo año en el que se publica Frankenstein, la novela de Mary Shelley, así que es pleno romanticismo. Probablemente una de las más utilizadas para hablar acerca de este movimiento, y lo que vemos es a un hombre que va bien vestido y con el bastón, está en la parte más alta de una montaña y ve frente a él las nubes que casi son el suelo de otros pináculos, vemos también más montañas al fondo. Es el hombre de espaldas, pero frente a la naturaleza, frente a lo enorme, extraordinario y poderoso que puede ser la naturaleza. Esta pintura fue pintada para un coleccionista privado en ese año de 1818. Después pasa por distintas colecciones particulares y finalmente en 1970 la Hamburger Kunsthalle, es decir, la Sala de Arte de Hamburgo en Alemania, la adquiere y la deja en su colección permanente donde se encuentra el día de hoy. Esta pintura creo que también es relevante porque parece que se posiciona de parte del espectador, ¿no? Es como si tú estuvieras en el lugar de esta persona contemplando la naturaleza, como tú dijiste, un exponente del romanticismo. Número 9. La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Una pintura que me encanta, es una de mis favoritas y de hecho la menciono en mi tesis de licenciatura. Es una pintura hecha en 1830 que relata esa libertad, esa lucha contra la injusticia, ¿no? Y es uno de los símbolos también de la libertad y uno de los máximos exponentes del romanticismo. Muchas personas creen que se trata de la Revolución Francesa de 1789, pero en realidad habla de la Revolución de 1830, cuando los parisinos se levantaron en armas contra el último rey Borbón, Carlos X de Francia, quien había estado en el poder y había hecho había tenido algunas acciones no tan agradables como restringir la libertad de prensa y disolver el parlamento. Al centro de la escena, esta pintura me parece increíble, está una mujer que muestra el pecho desnudo haciendo referencia como a esa madre patria. Está portando la bandera tricolor, la bandera francesa, y lo bonito de esta obra es que muestra una unión de las clases sociales. Sí. Todas estas clases unidos para un fin común, ¿no? Esta búsqueda de la libertad, y están obreros, están burgueses, estudiantes, sobre una barricada simbolizando también la unión del pueblo en defensa de sus derechos. Esta pintura se encuentra en el Museo del Louvre, en París, en Francia. Del que por cierto tenemos todo un video, 2 videos de hecho. Sí, yo también, y también a muchas de las pinturas que ya hemos mencionado acá. Y bueno, después de esta revolución de julio de 1830, debutó en el Salón de París y llamó inmediatamente la atención. Ese mismo año fue comprada por el Estado francés y fue llevada al Museo de Luxemburgo. Pero para este momento empezó a temerse mucho que pudiera causar alguna especie de incitar a las personas a levantarse en armas. Entonces se quitó de ahí y fue retirada de la exhibición pública. Y bueno, durante décadas permaneció almacenada en depósitos oficiales hasta que en 1874 fue depositada en el Museo del Louvre. Ingresó ahí de forma definitiva y ahora se mantiene como una de las obras más emblemáticas. Número 8. Impresión Sol Naciente. Esta obra, quizá ahora que la vemos en pantalla podamos pensar que es cualquier cosa, pero en su momento fue el parteaguas del arte. Esta es la que marca el inicio del impresionismo, lo que da, de hecho, el nombre a todo el movimiento. Impresión Sol Naciente. La obra es de Claude Monet, fue pintada en 1872
Y su historia nos remonta a un momento en el que se empieza a hacer una pintura distinta y los pintores más tradicionales ven con muy malos ojos estos cambios, así que los pintores que intentaban hacer algo distinto hacen la primera exposición de la Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores en el año de 1874. Y ahí es donde Monet presenta 9 obras distintas, entre ellas esta impresión Sol Naciente, y será a partir de la crítica de arte que hace alguien a quien no le había gustado nada de esto, que se empieza a utilizar el término, porque dice estos impresionistas, como una forma muy peyorativa. Se les queda el nombre y hasta el día de hoy hay muchísimas personas en el mundo que somos fanáticas de esa corriente. La obra se encuentra hoy por hoy en el Museo Marmottan Monet de París. El nombre tiene 2 nombres a su vez, Marmottan y Monet. Monet es porque esta colección tiene la mayor serie de pinturas del artista francés, 66 obras en total, y el otro, Marmottan, es el apellido de Jules Marmottan, cuyo hijo, al igual que él, fueron coleccionistas. Crean esta gran colección de obras y donde digo hay 66 enteras de Monet. Número 7. El pensador, de Auguste Rodin. Rodin es uno de los grandes artistas de finales de los años 1800. Esta obra de la que hablaremos tiene sus orígenes en 1881-82 y la confección final es en 1904. ¿Por qué hablamos de tantos años? Bueno, es que Rodin, que fue admirado por artistas como Rilke, el escritor, y también por Stefan Zweig, el novelista, primero, en el año de 1881, está confeccionando lo que será una de las grandes obras de su repertorio, La Puerta del Infierno. Esta es una puerta enorme, llena de figuras, y es lo que está simbolizando es eso, la puerta del infierno. Se está inspirando muchísimo en Dante, la Divina Comedia, ese primer libro que es el infierno. Amamos a Dante. Y calcula en este año de 1881 poner en una de las partes superiores la escultura de Dante pensando y comenzando a imaginar lo que será ese gran poema que es el infierno y la Divina Comedia entera. Pero después decide que la obra da para mucho más, no solo para tenerla ahí unos como 70 centímetros que mide dentro de la puerta del infierno, sino que ya en 1904 da fin a una escultura de tamaño colosal, que es el pensador que todos nosotros conocemos y del que incluso se han hecho tantos memes, tantas burlas, que ha salido en tantas partes. Este hombre que vemos en pantalla pensando muy seriamente. Es una escultura en la que se han hecho muchísimas réplicas. Las tenemos en distintos museos del mundo, incluso en México hay una también. También en el cementerio de Lecken, en Bruselas. Es muy replicada esta pieza. Pero la primera, la original de Rodin, se encuentra en el Museo Rodin en París. Y es precioso porque está en el jardín del propio museo. Y verlo es una maravilla. Número 6. Uno de los grandes del arte, de los nombres más sonados. Vamos con Vincent van Gogh. Esta obra, elaborada en 1888, es una de las pinturas más personales de Vincent van Gogh. Representa su dormitorio en la Casa Amarilla, ahí en la ciudad francesa de Arles, y utilizó colores intensos para demostrar también sentimientos, emociones, ¿no? En una carta, su hermano Theo explicó que quería justamente expresar esa sensación de descanso, de tranquilidad y de simplicidad. Y esta obra hoy es considerada una de las pinturas más importantes del postimpresionismo, porque refleja la idea de que el color y la composición pueden también comunicar sentimientos, ¿no? Sin depender tampoco de una representación fiel de la realidad. Esta obra se encuentra en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, en Países Bajos, y hay otras 2 versiones. Una en el Art Institute of Chicago y otra más pequeña en el Museo d'Orsay, en París. Y bueno, ¿cómo llegó ahí? Pues tras la muerte de Vincent van Gogh, muchas de sus pinturas pasaron a manos de su hermano Theo. Y cuando murió Theo, pues pasaron a manos de su esposa, es decir, su viuda. Ella jugó un papel importante en la conservación de muchas de las pinturas de Van Gogh. Y bueno, esta obra permaneció ahí varias décadas en la familia. Estuvo también en la Fundación Vincent van Gogh y pasó a manos del museo cuando este abrió las puertas en 1973. El Museo Van Gogh. Y la obra la conocemos en español con distintos nombres. Puede ser La habitación en Arles, El cuarto en Arles, Dormitorio en Arles, pero bueno, es el mismo que todos entendemos perfectamente de cuál estamos hablando. Número 5.
El grito, de Edvard Munch. Todos hemos visto alguna vez esta pintura. Se ha utilizado también en caricaturas, en películas, para hacer variaciones por otros artistas. Es la clásica de esta desesperación, el grito. Bueno, no es solo una cosa que podemos utilizar para decir qué desesperados estamos, sino que es una obra de 1893 que resulta fundamental dentro del movimiento expresionista. El movimiento expresionista se desarrolla primero en Alemania, después se extiende y vamos a ver en estos principios de los años 1900, además de finales de los 1800, colores violentos, formas más o menos distorsionadas, trazos que son fuertes, algunos de ellos grotescos, las luces, las sombras, todo eso juega un papel fuerte en la expresión de los personajes y lo que se está retratando, y a la vez en la impresión que se le dará al espectador. Esta obra se encuentra en la Galería Nacional de Noruega, en Oslo concretamente, y no es la única versión. De hecho, tenemos dos más que se encuentran en el Museo Munch, también en Oslo, y otra que está en una colección particular. La mayor parte de ellas han tenido su propia historia. Por ejemplo, la primera, la original, la que se encuentra en la Galería Nacional de Noruega, y también una de las dos que se encuentran hoy por hoy en el Museo Munch, fueron robadas de su respectivo recinto. Más tarde recuperadas, las tenemos donde deben estar. Y la otra, la última que mencionamos, la que se encuentra en una colección particular, fue subastada en el año 2012 y rompió el récord de la mayor cantidad pagada por una obra. ¿Cuánto creen que se haya pagado? ¿100, 200, 300 pesos? No, señoras y señores, 119.9 millones de dólares, casi 120 millones de dólares. Número 4, El beso de Gustav Klimt. Esta pintura, elaborada en 1907-1908, es una de las más representativas del llamado Art Nouveau y muestra a esa pareja en una posición muy romántica. Me parece muy romántica esta pintura porque se está abrazando. Él está dando un beso a ella. Le está dando un beso a ella y podemos verla rodeada de flores envueltos por un manto dorado. Y bueno, esta pintura pertenece a la llamada etapa dorada de Klimt, caracterizada por el uso de pan dorado. Por eso es que vemos mucho este color amarillo. No es pintura amarilla, es pan de oro, como dice Rosy. Y pues también está inspirado en los mosaicos bizantinos. Y pues se inspiró de esos mosaicos cuando este autor viajó a Rávena, una ciudad en donde hay mosaicos bizantinos muy famosos. Entonces es por eso que también vemos estos colores tan vivos. Y bueno, la importancia de esta pintura es que simboliza pues una ruptura también con el arte tradicional y va a tener muchos de los parámetros que van a caracterizar al arte del siglo XX. La pintura se encuentra en la Galería de Belvedere en Viena, en Austria, y llegó ahí porque fue presentada en 1908 en una exposición en Viena, organizada por los artistas de la Secesión de Viena. Y incluso desde antes que acabara la exposición, el Estado decidió comprarla por nada más y nada menos que 25,000 coronas, una cantidad también impresionante para la época, que también refleja cómo desde entonces se reconocía la importancia de esta obra que llevó al Estado a comprarla, ¿no? Desde el momento en que estaba exponiéndose. Dato un tanto gracioso, al momento de entrar a este museo ya se ven los letreros de el beso, el beso, el beso, el beso. Así como la Mona Lisa en el Louvre. Porque la mayor parte de la gente va solo a ver el beso y ve el beso y se sale del museo. Claro. Número 3. La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, un autor español. Esta obra se produce en el año de 1931 y si pensamos en Dalí, vemos esta obra, estamos dentro del surrealismo. Una corriente, parte de las vanguardias de los años 1900, que se caracteriza por jugar con la fantasía, con lo onírico, con el inconsciente, muy influida por supuesto por las teorías del psicoanálisis de Freud. Y en muchas de las obras de Dalí vemos algunos elementos similares. En esta, que también ha recibido el nombre de la persistencia del tiempo, pero en realidad debería ser de la memoria, lo que vemos es el juego que hace Dalí con el tiempo, los relojes como desinflados o derretidos. Vale decir que Dalí se inspiró en el queso, con la forma en que se derrite, y la idea de que la realidad pierde
su importancia, pierde su significado. Y otro elemento que encontramos dentro de la composición son hormigas, elemento utilizado en varias de las obras de Dalí para simbolizar la decadencia. ¿Dónde se encuentra esta obra? No en España, sino en el Modern Museum of Art en Nueva York, Estados Unidos, donde hay además varias obras de este pintor español emblemático del surrealismo. Número 2. Guernica, de Pablo Picasso. Esta obra es gran representante de varias cosas. Por un lado, de la estética cubista de Picasso. Se hizo en 1937 y esto ya nos traslada también a una época y a un fenómeno histórico realmente importante, la Guerra Civil Española. Teníamos dos bandos enfrentados, los republicanos que habían estado en la presidencia de la República y el bando sublevado. Y uno de los episodios más trágicos de este enfrentamiento es el bombardeo de la ciudad de Guernica. Y fue no un ataque únicamente del bando sublevado en España, sino que en este bombardeo participan las fuerzas nazis de Alemania y las fuerzas fascistas de Italia, y dejan la ciudad destruida, una cantidad importante de muertes. Picasso, con su estética cubista, retrata el episodio. Y es en realidad un encargo que le hace el director general de Bellas Artes en esa época, Max Au, a petición del propio gobierno de la Segunda República, porque buscaban retratar eso que había hecho el bando enemigo. Se lleva a la exposición internacional en el año de 1937 en París, justo utilizada para mostrar lo que está haciendo el otro bando. Y después de un par de años más, en 1939, triunfa ya el otro bando, y por temor a lo que pudiera ocurrirle a la obra durante la dictadura de Francisco Franco, Picasso desea que lo resguarde el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero con la condición de que una vez que se restaurara el gobierno republicano, fuera devuelto a España. Así sucedió en el año de 1981, cuando regresa a Madrid, se instala en el Casón del Buen Retiro, y en 1992 pasa ya al Museo Reina Sofía, también en Madrid, donde es una de las grandes estrellas. Y número 1, la obra con la que terminamos este conjunto de 2 videos, 20 obras sobre las que hemos hablado, de dónde se encuentran en los distintos museos alrededor del mundo, es nada más y nada menos que Las dos Fridas, de Frida Kahlo. Esta obra, elaborada en 1939, constituye una de las obras más importantes del arte mexicano del siglo XX. Fue elaborada un poco después de que Frida Kahlo se divorciara de Diego Rivera, y es también interpretada como una pintura que demuestra también ese conflicto emocional y de identidad, ¿no?, que tuvo ella tras esa separación. Es muy importante esta obra porque de por sí es un autorretrato, pero de por sí muchas pintoras no son autorretratadas, mucho menos sufriendo o mostrando pues estas emociones tan sensibles, tan vulnerables, ¿no? En la obra aparecen dos Fridas sentadas agarradas de la mano. Una viste un traje elegante al estilo europeo y la otra está vestida de teguana, de la manera en como también Diego Rivera la solía retratar a ella, y está sosteniendo un pequeño retrato de Diego Rivera, y la otra, la que está vestida de manera elegante, tiene unas tijeras que cortan una arteria. Y podemos ver que un elemento que tienen en común estas dos Fridas es que tienen un corazón. Y este corazón está unido por una sola arteria, que es la que está cortando la que está vestida de manera elegante. Esta obra se encuentra ahora en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, pero no siempre estuvo ahí. Después de ser pintada, permaneció por varios años en colecciones particulares, y después, en 1947, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, la adquirió, convirtiéndose en una de las primeras obras de Frida Kahlo que ingresó a una colección pública mexicana. Y después, cuando el Museo de Arte Moderno abrió sus puertas en 1964, Las dos Fridas pasó a formar parte de su colección. Y es importante hablar de esta obra en este video porque es la única obra que hemos mencionado, no sé si ya se habían dado cuenta, pero es la única obra hecha por una mujer. Esto obedece al hecho de que cuando pensamos en arte y las grandes obras, vienen a nuestra mente obras hechas por hombres. Y esto se debe porque durante mucho tiempo estos han tenido el monopolio
de la creación artística, del pensamiento intelectual. Por eso, hoy, si revisamos los libros de texto de historia del arte, de arte, veremos mayoritariamente hombres. Es por eso que decidimos hacer un video exclusivamente de las obras más destacadas elaboradas por mujeres. Esa será nuestra serie completa, 20 obras extraordinarias y el museo en el que se encuentran, uno más, como dice Rosy, solo de obras creadas por mujeres, y seguramente podremos hacer un cuarto, un quinto, un sexto con obras que tú nos recomiendes. Cuéntanos qué otras obras te parecen así, que todo el mundo conoce, tan famosas, que salen en todos los libros, que podríamos hacer otro video con ellas. Coméntanos también de todas estas obras que hemos tratado, cuáles son tus favoritas, e incluso dinos si te gustaría que hiciéramos un video específico sobre alguna de ellas. No te olvides seguir a estos dos corazones viajeros en todas sus redes sociales. Por favor, suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir haciendo estos videos para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. La de 19... Segundo, y por supuesto, no.